Muy buenos días, queridos amigos. Síndrome de la serotonina en pacientes que toman antidepresivos. Es un tema muy novedoso y muy importante. Si usted o un ser querido está tomando un antidepresivo, es altamente conveniente que conozca lo básico sobre este síndrome. Síndrome de intoxicación por serotonina en un enfermo con antidepresivos. El motivo, por lo tanto, de que sea importante es que de esta manera, si usted lo conoce, hará una prevención, usted y su médico, de que tomando antidepresivos pueda desarrollar este síndrome. El problema es doble. Por un lado, cada vez los médicos estamos viendo más casos de enfermos con intoxicación por serotonina. Y por otra parte, el 99%, por no decir el 100% de los enfermos que toman antidepresivos no lo saben, no lo conocen. Y no digamos ya bastantes médicos que tampoco lo conocen, porque se ha divulgado muy poco. Y este es el objetivo del vídeo, transmitirles esta información para ayudarles. Vamos allá, soy el doctor Pedro Castillo, médico fundador de Escuela de Salud Televisión, y vamos allá con mi respuesta a las preguntas más importantes. La primera: ¿cómo se puede saber si un enfermo que está tomando un antidepresivo sufre o está desarrollando un síndrome de la serotonina? Pues básicamente por los síntomas. Los síntomas de un síndrome serotoninérgico, como le llamamos los médicos, en el prospecto de un antidepresivo se habla de síndrome serotoninérgico, yo hablo de síndrome de la serotonina, que es más fácil de entender. Bien, los síntomas son propios de un estado en el cerebro de tormenta, es decir, cerebro con truenos, rayos y mil demonios. Es decir, son enfermos que van evolucionando de menos grave a más grave, puede ser mortal. Van evolucionando pues con temblores, convulsiones, alucinaciones, un estado de agitación, tal como expresa perfectamente la imagen. Incluso a nivel del sistema nervioso autónomo vegetativo se produce fiebre que puede en los casos muy graves llegar a 41,5 grados. Se produce también un aumento de la presión arterial, taquicardia, palpitaciones, excitación. Importante. Pregunta número 2. Bien, además de los antidepresivos, ¿hay otros medicamentos que también puedan producir este síndrome de la serotonina? Sí, no es exclusivo de los antidepresivos, pero yo me quiero centrar preferentemente en ellos hoy. Miren, cualquier producto, sea una planta, sea un suplemento, sea un medicamento, que acabe aumentando la serotonina en el cerebro, puede producir este síndrome. Y ejemplos son, como ven en la siguiente imagen, los antidepresivos, algunos, no todos, como les explicaré, algunos antidepresivos, suplementos, como es por ejemplo el suplemento de triptófano, o una planta, como es el hipérico, el Hipericum perforatum. Y también lo pueden producir, y lo van a ver en el vídeo, porque voy a poner casos, ejemplos, lo pueden producir los analgésicos potentes, opioides, como por ejemplo van a ver un caso con metadona, otro caso con el tramadol, que es un excelente analgésico, pero hay que saber utilizarlo bien. Este es el tema. Y también, por ejemplo, se puede ver con medicamentos para la esquizofrenia, y no digamos ya con las drogas ilegales, como son las anfetaminas, el éxtasis, el LSD y la cocaína. Pregunta número 3. Me van a decir, y por eso ya me anticipo, pero usted, doctor Castillo, tiene un vídeo en el que afirma o dice que la serotonina es la hormona de la felicidad. Entonces, ¿en qué quedamos? Intoxicación por serotonina y usted la llama hormona de la felicidad. Pues sí, por favor, analicen los temas. Veamos. Cuando la mayoría de las depresiones tienen sobre todo un déficit cerebral de serotonina, o sea, serotonina baja. La depresión es infelicidad, ¿verdad? Entonces, si yo aumento esta serotonina deficitaria en un depresivo con un antidepresivo, por lo tanto estoy contribuyendo
con este medicamento a un estado de buen ánimo y por lo tanto de mayor felicidad. Por lo tanto, eso es correcto. Otra cosa es que presten atención, importantísimo. Miren, más no es mejor siempre. No se trata de más y más y más magnesio, más potasio, más zinc, más no sé qué, más serotonina. No, se trata de tener la serotonina adecuada para que nuestro cerebro funcione en condiciones óptimas. Y más no es mejor porque más es toxicidad. Concepto, por favor, que lo tengan bien claro. Por lo tanto, por ejemplo, en un análisis de sangre, les puedo decir que cuando la serotonina está por encima de 285 nanogramos por mililitro, eso va a producir un síndrome de intoxicación por serotonina. Y eso es lo que hay que evitar. Más y más y más sin control no es mejor, es peor. Normal. Pregunta número 4. ¿Puedo darles algunos ejemplos prácticos de antidepresivos con pruebas en los estudios que se han hecho, estudios clínicos, casos notificados en revistas científicas de toxicidad por serotonina alta? Pues sí. He de decirles que dentro de las diferentes familias de antidepresivos, los que más riesgo tienen de producir este síndrome tóxico son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Nombre muy largo que verán ISRS. Y entre ellos les pongo 4 ejemplos. Fluoxetina, sertralina, paroxetina y citalopram o escitalopram. De ellos 4, hay 3 que, porque son los que más años llevan utilizándose y más millones de enfermos los han tomado, hay más casos descritos de síndrome tóxico de la serotonina. Y estos son con la referencia del estudio científico que lo describe el caso, arriba, que van a ver en las siguientes imágenes. En primer lugar, fluoxetina. Tienen ustedes ahí mi vídeo, la portada, la píldora de la felicidad. En su momento fue una auténtica píldora de la felicidad, en un enfermo que estaba tomando dosis muy altas de tramadol. Es decir, la combinación fluoxetina con tramadol. Han de saber, como les he dicho antes, que los analgésicos opioides, y el tramadol lo es, actúan también aumentando la serotonina. Por lo tanto, estamos ante un paciente con fluoxetina que aumenta serotonina, más tramadol que también la aumenta. Cada uno tiene un fin distinto. Uno es antidepresivo y también ansiolítico y el otro es analgésico. Pero los dos aumentan serotonina y ahí se produce la sobredosis de serotonina. Otro ejemplo es la sertralina. El caso que he estudiado está publicado, como ven en la imagen arriba, y era un enfermo que también estaba tomando tramadol. El motivo no es que tengan estos dos más riesgo, es que son muy superutilizados. Entonces es lógico que haya más casos con ellos, que no con otro que se utilice muy poco. El tercer caso es con paroxetina. Paroxetina en un enfermo que estaba tomando, no ya tramadol, estaba tomando un antipsicótico para la esquizofrenia, concretamente la risperidona. Les he dicho que estos también aumentan serotonina. Vean por el momento que les estoy poniendo casos de enfermos que han tomado 2 productos, un antidepresivo y otra cosa, 2 que cada uno de ellos aumentaba serotonina, por lo tanto es el tema. En general, una fluoxetina por sí sola, si uno no supera la dosis máxima, no va a producir un síndrome de intoxicación por serotonina. Se trata de sobrepasar la dosis máxima autorizada o combinar con otros que también la suben. Pregunta número 5. Por el contrario, ¿puedo darles ejemplos de otros antidepresivos con menos riesgo de esta toxicidad serotonínica? Por supuesto, miren, son los que aumentan tanto la serotonina como la noradrenalina o norepinefrina, que entonces estos son los que producen un efecto en el cerebro más equilibrado y por lo tanto no tienen tanto riesgo de una intoxicación por serotonina. Y un ejemplo de un caso también publicado es con venlafaxina. Se trata, como ven en la imagen, de un enfermo que estaba tomando venlafaxina y que también tomaba metadona, opioide, y por lo tanto también sube serotonina, y además
y esto es algo, un plus que no me quiero extender para no complicarlo, ciprofloxacina, que es un antibiótico que influye en la metabolización y por lo tanto se metaboliza más o menos en el hígado, etc. En fin, cuidado con tomar demasiadas cosas si no son necesarias porque se producen interacciones. Es el mensaje, es el mensaje. Y también la mirtazapina, que es un excelente antidepresivo, por ejemplo, no disminuye la libido, como demuestro en el vídeo. El caso de la mirtazapina, vean ustedes que siempre encima de la portada de mi vídeo pongo la dosis máxima para que tengan una referencia y no tomen más de esa dosis máxima. En el caso de la mirtazapina era un paciente que estaba tomando mirtazapina que aumenta serotonina, venlafaxina que hemos visto que también aumenta serotonina y además tramadol. Por lo tanto, la culpa no era de mirtazapina, la culpa era de estar tomando 3 productos que cada uno de ellos aumentaba serotonina. Pregunta número 6. Bueno, ¿pero acaso, doctor Castillo, hay algún antidepresivo sin riesgo de producir esta toxicidad por serotonina? Pues sí, los que aumentan la dopamina. Por ejemplo, el bupropión. El bupropión, que pertenece a una familia diferente, inhibidores de captación de noradrenalina y dopamina, ya no sale serotonina, no aumentan sero. Y la agomelatina, que es como el bupropión, pero que además actúa a nivel del receptor de la melatonina en el cerebro para facilitar el sueño, etc. Estos dos dopaminérgicos no tienen riesgo de síndrome de la serotonina. Pregunta número 7. Es que la tengo que hacer porque me lo van a preguntar muchos de ustedes. Y yo estoy tomando un antidepresivo, pero también me han recomendado un suplemento de triptófano. ¿Hay riesgo de que se produzca una interacción? Por supuesto, veamos, miren, el triptófano va al cerebro y en el cerebro se transforma en 5-hidroxitriptófano y en serotonina, por lo tanto produce serotonina. Pues más de lo mismo. 2 productos que suban serotonina no es conveniente si se puede evitar. Por este motivo, ven ustedes aquí que mi primer vídeo sobre el triptófano decía lo que te ocultan, y era a propósito de esto, porque por muy suplemento que sea, no se puede utilizar para todos y sin control, porque hay riesgos de interacciones. Por eso luego tuve que hacer otro vídeo porque parecía que yo era antitriptófano. No, yo soy pro-triptófano, como digo en el segundo vídeo, pero cuándo sí y cuándo no, y cómo. Esa es la diferencia, no me malinterpreten. Pregunta número 8. ¿Tiene tratamiento este síndrome de la toxicidad por serotonina alta? Por supuesto, y menos mal, porque si no hasta el 50% de los enfermos podrían morir. Afortunadamente, si el enfermo va al médico y sobre todo en un hospital, la mortalidad se reduce a menos, salvamos un 99% de las vidas con este síndrome. De modo que salvamos vidas. Y tenemos un medicamento que es la ciproheptadina, el Periactin de toda la vida, que bloquea el receptor de serotonina, por lo tanto hay mucha serotonina, pero la ciproheptadina la bloquea. Luego tenemos el Valium para los temblores, las convulsiones, etcétera, el diazepam. Y ya por último, la prevención, lo más importante. ¿Qué debemos hacer los enfermos que tomamos antidepresivos para no sufrir esta posible toxicidad por la serotonina alta? Pues miren, en primer lugar, vean en mis vídeos lo que les decía, no superar la dosis máxima de ningún antidepresivo. Por ejemplo, no estén con sertralina 400 miligramos, cuando son 200, 300 lo máximo. Por ejemplo. 2. No combinar jamás 2 de los que aumenten serotonina, quiero decir, de la familia de fluoxetinas, por ejemplo, no tomar fluoxetina con sertralina o no tomar sertralina con escitalopram. De estos. Siempre que combinen 2 o más antidepresivos, si es posible, reduzcan la dosis de cada uno. Y por último, cuando uno deje un antidepresivo de los que suben serotonina, espere a que transcurran, sobre todo los ISRS, que transcurran unos cuantos días, porque dejarlo no quiere decir que al día siguiente, ni en su cerebro ni en su sangre, haya 0 residuos del medicamento. Dejen que pasen unos días. Dicho en una sola palabra, prudencia. Stop al abuso de antidepresivos y prudencia cuando se combinan 2 o más de ellos. Bien amigos, tomen nota de todo esto, que es auténtica educación para su salud y para prevenir daños,
Y no hay malos medicamentos, hay un mal uso de muy buenos medicamentos. Gracias y que tengan una muy buena semana.